Hola, buenas tardes. Aquí les voy a presentar un video de cómo calcular el centro de masa de una estructura formada por elementos simples. Así es que vamos a ver poco a poco el procedimiento y la definición cómo calcular el centro de masa de una estructura como la que se muestra ahí. Entonces, nos dan una armadura, como habíamos dicho, una estructura capaz de soportar cargas y extremos delgados, homogéneos, así es que el centro de masa de cada barrita va a estar en su punto medio. Y un concepto interesante aquí que aparece es la masa por unidad de longitud. Cada metro de esas barras que están ahí en la estructura pesa 6, tiene una masa de 6 kilogramos. Entonces nos piden, inciso A, determinar la posición del centro de masa de la estructura, determinar el peso de la estructura y las fuerzas normales A, X, y EY que ejercen los soportes, el soporte de pasador que está aquí abajo y el soporte de rodillo que está acá arriba. Entonces poco a poco vamos a ir viendo cómo resolver esto. Comenzamos. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es utilizar la definición de centro de masa de un sistema discreto y pues considera la siguiente situación. Un conjunto de n partículas con masas M1, M2, M3, M4, hasta MI, hasta N partículas. Entonces, por definición, si quieres verlo así, el centro de masa, la posición, el vector de posición, va a ser la sumatoria desde la primera partícula hasta la última de este producto, de la masa de la partícula I por su vector de posición, todo dividido entre la suma de las masas que aparece ahí. Evidentemente la suma de las masas pues es la masa total del sistema y aquí nos queda este producto de las masas por las posiciones. Esto se llama un promedio ponderado de las posiciones de cada partícula ponderada por la masa que tiene cada posición. El centro de masa finalmente es un punto del espacio donde se puede considerar que está concentrada toda la masa. Como dijimos hace rato, M1, M2, MI son las masas de las N partículas que están ahí. R1, R2, RI hasta Rn son los vectores de posición de cada una de las partículas. Y M pues es la masa total. Si aplicamos esto a dos dimensiones, pues se simplifica la ecuación, ya se ve, no se ve tan fea, digamos, tan elegante como quiera uno verlo. El centro de masa en la coordenada X va a ser X1, M1 más X2, M2 más todas las que haya que sumar dividida entre la suma de las masas para la componente X. Y para la componente Y, pues algo similar. Y1, M1 más Y2, M2, etcétera, dividido entre la suma de las masas, donde, hay que decirlo si quieres, X1, lo pongo aquí para ustedes, es igual a la posición X del centro de masa de la partícula 1, del objeto 1, ¿vale? X2, posición X del centro de masa de la partícula 2, etcétera. Otro concepto importante que aparece ahí en este ejercicio, y por eso se los escogí, es el de densidad lineal. Pues la densidad que seguramente te acuerdas, ¿no?, de cursos previos es la densidad volumétrica, ¿vale? Hay tres tipos de densidades al menos. Bueno, densidad volumétrica, que toma en cuenta el volumen, densidad superficial, que toma en cuenta el área, densidad lineal, que toma en cuenta la longitud. Entonces, como recordatorio, para un objeto volumétrico que tiene masa M y volumen B, la densidad pues, será masa entre volumen. Obviamente se mide kilogramo entre metro cubo. Y si quisiéramos despejar de ahí la masa, pues siempre puedes hacer ese producto, densidad por volumen, para obtener la masa. ¿Qué pasa en el caso en que sea importante solo el área del objeto? ¿Vale? Ok, sí tiene un espesor, pero no es importante. Un objeto que tiene masa M y área A, la densidad superficial, anótale si quieres, sigma es M entre A. Antes era masa entre volumen, pues ahora es masa entre área. Kilogramo entre metro cuadrado serían las unidades y despejando la masa, pues te quedaría eso. Esto es para área, así como la otra fue para volumen. Y finalmente, en el caso de la densidad lineal, pues tenemos un objeto donde solo nos importa su longitud, tiene masa M, longitud L, y en analogía con lo anterior, la densidad lineal de masa va a ser masa entre longitud, unidades kilogramo entre metro, y de ahí podemos encontrar la masa.
Esta se llama densidad lineal. En cuanto al procedimiento, pues es el siguiente. Primero hay que dividir el objeto en elementos sencillos de los cuales conocemos el centro de masa. Para este ejemplo sencillo que nos dan, bueno, retomando aquí la presentación, el procedimiento a seguir por lo general es lo siguiente. Dividir al sistema en elementos de los cuales conocemos la posición de su centro de masa. Para las varillas que tenemos en este problema, pues la posición de la primer elemento sería la varilla vertical, ABC, y conocemos su centro de masa, pues que está en su punto medio, porque es homogéneo. El segundo elemento sería la varilla horizontal, CDE, y también conocemos la posición de su centro de masa, que otra vez está en su punto medio. Y el tercer elemento, pues es la varilla inclinada, que otra vez por ser homogéneo, su centro de masa está a la mitad. Entonces, paso 1, dividir el objeto en elementos sencillos que conocemos su posición. Paso número 2, su posición del centro de masa. Dibujar los centros de masa de cada uno de los elementos. Bueno, pues ya lo hicimos. Paso número 3, elegir un sistema coordenado, XY, para poder referir las coordenadas X1, X2, X3, etcétera, de cada uno de los centros de masa que hemos dibujado. Y paso 4 y último, elaborar la siguiente tabla. Se va a poner el elemento en cuestión y su coordenada X, su coordenada y la longitud del elemento y luego su masa. Entonces, para el primer elemento, pues hay que leer de la figura las coordenadas de este punto del centro de masa. Como ven, está justo arriba del origen. Bueno, el origen ya no apareció aquí, hay que ponerlo. Bueno, estaba ahí XY, ¿no? Estaba aquí marcado también ya. Entonces, la coordenada X del centro de masa de la varilla vertical, pues es 0, ¿vale? La altura Y del centro de masa, pues toda la varilla mide 13 metros, una varilla muy grande, así que la mitad es 6.5 metros, la longitud es 13 metros, y la masa la podemos sacar porque es longitud por L, de acuerdo a lo que vimos hace rato, densidad lineal de masa, lambda por L, conocemos esa cantidad lambda, es 6 kilogramos entre metro, por 13 metros, pues esa varilla pesa 78 kilos. En realidad es una estructura enorme. Continuamos con el siguiente elemento, es la varilla horizontal, y lo mismo, coordenada X de este punto, de su centro de masa, acá arriba, pues está la mitad de la varilla, son 4 metros. La altura de ese punto, pues 6 más 7, ¿verdad? Son 13, la altura esta que estamos, la altura son 13 metros. La longitud es 8 metros, 4 más 4. Aquí estamos, 4 más 4. Y la masa, si la necesitamos, pues es lambda por L, otra vez, 6 por 8, 48 kilogramos. Las unidades están arriba. Finalmente, el último elemento, pues es la varilla inclinada. Posición X de este punto, pues como está a la mitad de la varilla, ya avanzó 4, así es que es 2 en X. Posición Y del centro de masa, aquí cuidado, son 7 de la primera varilla, esta distancia vertical, digamos, que estoy marcando, y la mitad de 6, porque justo está a la mitad. Entonces sería 7 más 3 para dar 10 metros en la altura en Y del centro de masa. La longitud, pues hay que sacarla con un Pitágoras, ¿no? 4 cuadrado más 6 al cuadrado, ahí está la figurita, ¿no? 4 cuadrado más 6 al cuadrado. Raíz, pues va a quedar 7.21. Y la masa, pues otra vez multiplicando por la lambda, 43 kilogramos. Y ya es ir a aplicar la formulita. X1, M1 más X2, M2, X3, M3, dividido entre la suma de las masas. Y aquí algo interesante, fíjate, M1, por definición de lambda, es lambda por L1, etcétera. Entonces, sustituyendo eso, lambda L1, lambda L2, lambda L3, lo mismo abajo para las M's, fíjate que se puede factorizar la lambda. Lambda acá, y si el objeto es homogéneo, o sea que cada varilla tenga la misma lambda, como ves se cancela la lambda, y nos sale esta cantidad que en la jerga de la estática se llama el centroide de longitud. En vez de estar pesando las posiciones por la masa, pesamos las posiciones por las longitudes. Y bueno, como corolario de todo esto, puedes ver aquí que si un objeto es homogéneo, es decir, tiene la misma lambda en cada elemento, entonces el centroide de masa
coincide con el centroide de longitud. Sustituyendo los valores, ¿no? Me voy a quedar con la formulita más sencilla, x1, L1, x2, L2, pues ya, sustituyendo los valores de la tabla, ¿no? 0 por 13, aquí lo marco si quieres, 0 por 13, más 4 por 8, más 2 por 7 y tanto, 7/21, dividido entre la suma de las longitudes, 13, 13, más 8, más 7.2. Y ya, hay que hacer esa talacha y te queda al final que la X del centro de masa de la estructura 1.64. Lo mismo para Y, ¿vale? Sustituyendo ahora los valores de Y, 6.5 por 13, 13 por 8, 10 por 7 en el numerador, aquí en esta expresión, la análoga para, pues déjame ponerla aquí, Y longitud, Y1, L1, más Y2, L2, más Y3, L3. Ya tenía yo todo listo, menos esta ecuación, L1, L2, L3 en el numerador. Sustituyendo valores, queda 9.24. Y ya, podemos regresar a la figura y dibujar. El centro de masa de la estructura, pues está ahí a una coordenada de 1.6, digamos esta pequeña distancia que estoy marcando, sería 1.6 metros, y toda esta altura, como se ve, pues es la Y 9.2 metros. Ya están las coordenadas del centro de masa. Palomita. El inciso B está muy sencillo. Calcular el peso total de la estructura. Pues el peso total pues es la suma de los pesos. La masa total pues es la suma de las masas. Y cada masa pues es lambda por su longitud, lambda por su longitud. Tenemos las longitudes. De hecho ya tenemos las masas por 9.8, 1600 newtons. A 3 decimales, a 3 cifras significativas, 1.6 kilonewtons. El peso estuvo muy sencillo. Y como repaso del tema de equilibrio, ya para terminar, calcular las reacciones que ejercen los soportes A y E sobre la estructura. Lo vamos a hacer de dos maneras. Una es considerando la posición del peso del centro de masa de la estructura completa, como lo mostré aquí. Entonces, el diagrama extendido de la estructura va a ser el peso y las fuerzas que ejercen los soportes. Este soporte acá abajo en A se llama soporte pasador. Es capaz de ejercer una fuerza vertical en AY y una fuerza horizontal. Si se lo demandan, si no se lo demandan, pues no. Este soporte que está acá arriba en E se llama soporte de rodillo. Él solo puede ejercer fuerzas perpendiculares a la superficie. Entonces, bueno, avanzando con la solución, tenemos tres ecuaciones. Sumatoria de fuerzas en X da 0. Pero como no hay fuerzas en X, pues la posible fuerza AX que ejerce el soporte sobre la estructura, pues es 0. Entonces, primera incógnita ya está. Para la segunda parte, sumatoria de fuerzas en Y da 0, pues las fuerzas para arriba, las normales, digamos, AY y EY, menos el peso total, tienen que dar 0. Y bueno, aquí tenemos una ecuación que las dos normales, AY y EY, tienen que dar el peso total, 1600 newtons. Pero de momento pues no podemos avanzar porque no conocemos todavía las demás. ¿Cómo se resuelve? Como en otros ejercicios, es con la sumatoria de torcas. Conviene tomar la sumatoria de torcas respecto de un punto que pase alguna incógnita, por ejemplo, AY, aquí lo marco. Vamos a hacer la sumatoria de los giros respecto del punto A. Entonces, para ese diagrama, con esa convención de giros, la estoy marcando acá en la figura, el W total le haría un giro negativo. Trata de girar con el reloj. Entonces te quedaría menos W total, la torca, por su brazo de palanca. El brazo de palanca es precisamente esta distancia. Estoy marcando aquí. Es la X del centro de masa. Pues sí, para eso la saqué. ¿Vale? Más la torca de la EY. La EY, actuando aquí a la derecha, le ejerce un giro positivo y su torca va a ser EY por su brazo de palanca, que es 8 metros. Entonces aquí le puse Y por D. Ya sustituyendo los valores, el peso se conoce, la X centro de masa la calculamos, 1.6, más Y por 8, y despejando de ahí queda que la Y es 341 newtons. Como sumadas las dos fuerzas tienen que dar 1600 newtons, pues se concluye que la Y, de ahí se despeja de la ecuación 1, digamos, queda que es 1319 newtons. Como se ve, la Y carga mucho más del peso
puesto que está mucho más cerca de la posición donde está el centro de masa. Y a manera de comprobación, aquí lo hice para ustedes, vamos a comprobar este resultado, olvidándonos ahora del centro de masa de la varilla y poniendo los pesos de cada una de las varillas en los puntos donde actúan. El diagrama extendido en este caso, pues serían otra vez las reacciones a X a Y, la fuerza normal en E, y los pesos. Ahora el peso de la varilla 1 actúa ahí en su centro, el peso de la varilla 2 ahí a la mitad, y el peso de la varilla inclinada. Haciendo la sumatoria de torques respecto del punto A, abajo a la izquierda, el peso W3, le hace un giro negativo. Si por él fuera, actuaría en este sentido. Le hace un giro negativo, de acuerdo a la convención de signos. Entonces va a quedar menos W3 por su brazo de palanca. Por su brazo de palanca. El brazo de palanca de W3, como ven de la figura, es precisamente la mitad de 4, porque está justo aquí a la mitad. La mitad de 4, que es 2, ya lo puse. Menos la torca del peso W2. El peso W2 es pues, W2 lo que dé por su brazo de palanca, que como ven, pues esta vez es 4 completitos. 4 completitos. Más, finalmente tiene que venir un signo más para pues, que todo pueda dar 0. La fuerza en Y por su brazo de palanca, que como ven, 4 más 4, pues ya te da el 8 total. ¿Vale? 8. Y ya, se conocen los pesos, M3, el W3, el W2, ya lo habíamos sacado de la tabla, ahí lo pueden verificar en la tabla que estaba por acá. Se conocen los pesos del este sería el W2. Este era W1. W1, perdón. Este que sea W1, este sería el W2, y este se conoce el W3. Se conocen los pesos de las varillas. Entonces, sustituyendo ahí, queda, pues ya, W2 por su brazo de palanca, W3 por su brazo de palanca, y pues ya de ahí se despeja. Y los invito a que lo hagan, da exactamente lo mismo. Entonces, como se ve, pues no importa cómo lo hagas, por centro de masa o por elementos individuales, siempre te da las mismas reacciones. Espero que les haya servido este video. Para el ejercicio del centro de masa de la tarea les va a ser útil y vamos con todo.